una raza reptiloide y probablemente alguna otra son las únicas que interfieren muy negativamente en las vidas de los humanos. Pero por desgracia, estas malas están mucho más activas que las otras. Y de ellas es de las que solemos hablar más y de las que tenemos que defendernos. Su gran tarea, al mismo tiempo su placer, es que los humanos estemos excitados y disgustados o suframos, porque de esta manera nuestros cerebros producen las ondas que a ellos les gustan. Estas ondas pueden ser, tal como leemos en la Biblia refiriéndose a Yahvé, un aroma calmante, como dice, para estos dioses maléficos. No olvidemos que el Yahvé del paraíso era un Dios con minúscula, disfrazado de Dios con mayúscula, pero era tan reptil como la serpiente. El Jehová de la Biblia era tan reptil como la serpiente con la que discutía. Engañó al pueblo judío que, tan inteligente como es, todavía no se ha dado cuenta de ello y sigue invocándolo en el muro de las lamentaciones en Jerusalén. La humanidad entera vive y ha vivido siempre sin darse cuenta bajo un formidable e inteligentísimo programa de control mental organizado desde las alturas. A esto es a lo que se han dedicado mayormente los tripulantes de ciertos ovnis desde siempre, mucho más que hacer piruetas en el aire para tener distraídos a los ingenuos y bobalicones humanos. Para lograr su tarea, nada fácil, porque en muchos aspectos va contra nuestros intereses y contra nuestros gustos naturales. Las malignas inteligencias se valen de 5 ayudantes. Sus primeros colaboradores han sido siempre las autoridades. Cuanto más altas, más están a su servicio, aunque muchas de ellas lo hagan inconscientemente. A lo largo de la historia, los grandes líderes de los pueblos y de las naciones dominantes han sido personas seleccionadas y colocadas por ellos para estos puestos con los cuales rigen a la humanidad. Los 3 grandes ayudas que estas famosas líderes le han hecho a la causa reptiliana son: primero, leyes inicuas; segundo, guerras interminables; tercera, abusos de sus súbditos. Aquí me voy a saltar muchas cosas, pero en general se han hecho estudios de los grandes líderes que ha habido en la historia desde mucho antes y están unidos por lazos de sangre. Por ejemplo, la gente de la familia Bush, si le dijera aquí con quién está emparentado la maléfica familia Bush, y ustedes no lo creerían, están emparentados con reyes de Inglaterra, con la Bush padre, que es una persona terrible. Bush padre es muy pariente cercano de la reina de Inglaterra. No solo eso, Bush padre está emparentado con Obama. ¿Cómo es posible? Sí, porque Obama es mulato y su madre era blanca, y por ahí está emparentado sanguíneamente con él. Y la gente desconoce, por ejemplo, detalles tan curiosos como el muy sospechoso exdirector de la ONU, Kofi Annan. Pues Kofi Annan estuvo casado con una Rothschild. Ahora está de moda hablar de los Illuminati, que no son otra cosa que los mismos clanes a los que me he referido en líneas anteriores, muy bien colocados en puestos muy importantes en las grandes instituciones mundiales y en los gobiernos de muchas naciones. Pero ellos no son los jefes supremos. Ellos están totalmente dominados y prácticamente poseídos por estas inteligencias extrahumanas. En cuanto a lo que se dice de sus siniestras e increíbles actividades, los que hayan leído de esto sabrán de qué hablo. A sus siniestras e increíbles actividades secretas les diré que no estén tan seguros de su incredibilidad. No solo Ted Gunderson, jefe del FBI de Los Ángeles, sino otros investigadores y agentes del propio gobierno, cuando descubrieron la terrible corrupción que reina en las máximas autoridades de su país, que para mí el país que ha llegado a la corrupción más terrible es el país norteamericano, en las alturas.